Y como decíamos antes de la pausa, vamos a hablar sobre una situación que es delicada. Querramos o no, es una situación delicada, es una situación complicada. Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en algunos programas cómicos. El caso del estereotipo que se hace con personas afrodescendientes, ¿no es cierto? Y para hablar sobre el tema, estamos ya con Sofía Carrillo. Ella es periodista, es activista por los derechos humanos y también activista por los derechos activista en contra de la discriminación. Ella se encuentra con nosotros para hablar precisamente sobre este tema y queremos saber también la opinión de ustedes, amigos oyentes, si consideran que existe discriminación o no, si existe racismo o no en nuestro país. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien contenta de poder compartir con ustedes y con tus televidentes y oyentes. Uh-huh. Bueno, básicamente la conversa pasa porque nuevamente ha habido una alerta, ¿no es cierto?, por esta imitación que hace Jorge Benavides del jugador Jefferson Farfán. Y nuevamente estamos, como conversábamos antes de entrar al aire, estamos con esta situación de que tenemos que estar otra vez hablando del tema, diciendo que se están mofando de los afrodescendientes, de los afroperuanos, y que aparentemente para los cómicos y que para los actores no hay ningún tipo de barrera, ningún tipo de límite, que lo consideran como algo normal. Sí, nuevamente estamos en esta discusión que lamentablemente no ha tenido cambios sustanciales, y yo creo que debemos trascender un poco al personaje como tal o a un artista o cómico en particular. Debemos aterrizar la reflexión a lo que significa y al por qué seguimos diciendo que deben no darse blackface en los medios de comunicación, que no se debe ridiculizar a los afrodescendientes ni a los indígenas, y por qué, ¿no? Yo creo que por allí debemos centrar la discusión y decir que esto no es una cuestión de sensibilidad extrema, sino es un tema de derechos humanos, del derecho a la no discriminación, del derecho a tener posibilidades de desarrollo. Cuando nosotros vemos a un personaje que refuerza estereotipos racistas, estereotipos precisamente a partir de tu identidad étnica, estamos diciéndole a muchos niños, a muchas niñas, en los colegios, por ejemplo, que una ofensa racista es normal. Les estamos diciendo a un niño afrodescendiente que si su compañero se quiere burlar de él, es normal, que lo tome con gracia, que no pasa nada. Si su compañero se quiere pintar de betún, como ocurre en los colegios y pasa en los colegios, para imitarlo, no se tiene que molestar, ¿no? Entonces, yo particularmente creo que es mucho más importante dar a conocer las razones del por qué nosotras y nosotros seguimos apelando al cambio, y reconocer también que hay muchos artistas en nuestro país que creo tienen un gran talento, y precisamente por ese gran talento tendrían que recurrir a otras formas de hacer reír, de practicar la comedia, sin necesariamente vulnerarnos a nosotros como pueblo afrodescendiente, como pueblos indígenas. En realidad creo que el camino ya tiene que ser otro. Yo no soy del Ministerio de Cultura, no estoy en ninguna organización afroperuana, por eso lo digo, porque no soy una vocera del ministerio, pero creo que son importantes las alertas, pero más importante aún es la necesidad de tener leyes que regulen esta situación, ¿no? De no tener cada programa, cada sketch, cada oportunidad, sacar un comunicado, hablamos una semana del tema y después, ¿qué pasó? No pasa nada. No pasa nada, sigue desarrollándose las prácticas racistas, sigue habiendo insultos, sigue defendiéndose la persona que hace esto, porque yo realmente creo que no es intencional. Yo creo que hemos tenido que pasar un proceso también quienes estamos denunciando esto y ponernos a pensar qué es lo que está pasando, por qué no cambia. Ahora, nuestra generación, por ejemplo, ha crecido con programas cómicos de la talla de Risas y Salsa, por ejemplo, en donde era muy normal este tema,
del travestismo, del estereotipo de la persona afroperuana bembona, con prótesis, ¿no es cierto? Y esta cosa era normal, e incluso nuestra generación ha crecido con eso, lo ha normalizado y nos ha estado costando mucho a nosotros mismos también tratar de salir de eso. Es por eso que también entramos a este círculo medio raro, medio extraño, en el cual los personajes de televisión o los cómicos o los artistas dicen, pero vamos, es lo que la gente le gusta, ¿no? Lo que la gente consume. Pero ¿qué gente? Porque quizás para las personas no racializadas, es decir, para los no afros, para los no indígenas, haya sido normal, divertido, ver a Augusto Ferrando, ver a los programas cómicos, ver a Tribilín como objeto de burla, animalizado, como un gorila. Eso le puede haber dado risa a mucha gente, pero a mí como mujer afroperuana nunca me dio risa. A mí como mujer afroperuana y a muchos afroperuanos lo que significó es que saliéramos a las calles y nos gritaran burlándose y riéndose precisamente por ser afros, por nuestro fenotipo. Nos significó y nos sigue significando que nos comparen con gorilas. Eso nos significa a nosotros, las personas racializadas, los pueblos históricamente discriminados. Para quienes no, quizás sí, pues lo que no te afecta, lo que no te cala directamente, lo dejas pasar. Entonces me parece importante que de una vez por todas el cambio se dé, porque, reitero, estas discusiones pueden ser poco fructíferas si no planteamos acciones concretas. En concreto, lo que tenemos en estos momentos es precisamente en el Congreso de la República, en enero de este año se presentó un proyecto de ley desde el Ministerio de Cultura para prevenir, para sancionar y eliminar el racismo. En concreto tenemos eso. En concreto estamos esperando que se apruebe ese proyecto de ley. En concreto tenemos CICB del Ministerio de Educación, que es bastante interesante porque es una plataforma que permite hacer denuncias de acoso escolar. Y digamos, ¿cuáles son las primeras causas de denuncia de bullying y acoso escolar? Son por motivos racistas, por procedencia geográfica, es decir, a las personas, sobre todo indígenas, que están en las escuelas, se les insulta y se les vulnera precisamente por su identidad étnica. ¿Y cómo se trata o cómo finalmente, queriendo o sin querer, se minimiza a la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Gladys Tejeda, una campeona, gana una medalla de oro, tiene un tremendo éxito en los primeros días de los Panamericanos, y a un actor cómico no se le ocurre mejor idea que imitarla, nuevamente estereotipando todo el tema racial, la forma de hablar, usándolo como algo gracioso, y minimizas los alcances y los logros de esta persona, ¿no? Y borras lo que es, claro, ¿no? Borras lo que es, porque finalmente refuerzas estereotipos, ¿no? Su condición de pobreza resulta ser graciosa. La condición de pobreza que viven miles, millones de ciudadanos y ciudadanas indígenas es una broma, ¿no? Eso es lo que nosotros no podemos permitir. No estamos hablando solo de un personaje, de un artista, estamos diciendo qué es lo que significa. Miremos un poco más allá, vayamos un paso más adelante, porque es necesario que cambiemos, y esto no es un favor que nosotros estamos pidiendo, es nuestro derecho a ser respetados, nuestro derecho a no ser discriminados. Y sé que, digamos, vemos las redes sociales y hay muchos defensores de estos personajes y hablan sobre la intencionalidad. Reitero, yo no creo que haya necesariamente la intención de ser racista, lo cual no le quita responsabilidad a la persona que ejerce el racismo. No. Yo no estoy diciendo que maquiavélicamente está siendo racista, claro, pero el hecho es que lo es, y se le está diciendo que está desarrollando una práctica racista y no cambia. Entonces, yo entiendo que a partir del desconocimiento uno pueda tener prácticas, como tú bien señalaste al inicio, que ha naturalizado a lo largo de su vida, pero con información, con personas afrodescendientes, indígenas, que te están diciendo lo que significa para sus vidas un personaje determinado. ¿Por qué no cambiar? Porque simplemente no te importa, porque simplemente estás priorizando tu ganancia personal.
¿Qué pasa con los medios de comunicación que precisamente difunden esos personajes? ¿Qué es lo que está pasando con las producciones y con los propios artistas que no se retan más aún para poder hacer otro tipo de performance que nos permitan reír, disfrutar, ¿no? Claro, es decir, no recurramos a cuestiones facilistas para hacer reír, porque del negro siempre se han reído, del cholo, del indígena siempre se han reído. ¿Cuál es la novedad? Dime, ¿cuál es la novedad si yo quiero presentar mi arte, mi talento, para hacer una burla a partir del fenotipo de un personaje? Hay mejores formas, sin duda alguna, de hacer reír a la gente. Son las 5 de la tarde con 29 minutos. Sofía, hacemos una pausa y volvemos para seguir conversando contigo sobre este tema, hablar también sobre algunas cifras que se están manejando respecto a este tema, porque suena interesante. Más del 50% de los peruanos consideramos que somos racistas. Sin embargo, no hacemos nada por cambiar ese tema. Vamos a hablar de ello, a seguir hablando de ello con nuestra invitada Sofía Carrillo. Volvemos con más aquí en Radio Capital, la radio de Lima. Estamos aquí en Radio Capital conversando con Sofía Carrillo. Hay un dato interesante que ha salido de una encuesta que ha realizado Ipsos Perú. 53% de las personas encuestadas considera que la mayoría de peruanos y peruanas son racistas o muy racistas. Eso según la primera encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica y racial. Sin embargo, solo un 8% se considera a sí mismo o se identifica a sí mismo como racista o muy racista, señala esta encuesta que ha sido también planificada por el Ministerio de Cultura. Esta encuesta realizada hace unos años a más de 3.000 personas entre 18 y 70 años de edad. Es curioso, ¿no? Porque decimos, oye, qué racistas que somos. Oye, pero tú eres racista. No. Si tengo mi amiga que es negrita y la quiero mucho, es decir, ¿cómo voy a ser racista? Ay, y le digo negrita, y le digo negrita de cariño, porque le tengo tanto cariño que no me importa su nombre, pero le digo negrita, ¿no? Y es mi cariño y no soy racista. Entonces, es nuevamente cómo naturalizamos las prácticas racistas y no nos reconocemos como tal. Sabemos que existe racismo, pero ¿cuánto podemos reconocer que quienes practicamos precisamente eso somos nosotros mismos? Bien, tenemos llamadas a esta hora de la tarde, 212-5353, el número telefónico de Radio Capital. ¿Has sido víctima de racismo? ¿Consideras que los peruanos y peruanas somos racistas? Elizabeth está en la línea. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muchacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Mira, yo tengo mi hijo de 8 años, él es de una tez blanca, medio rosadito, ¿ya? Y cuando era más pequeño, cuando estaba en coche, me decían, ¿usted es la mamá? Y me daban a decirle, no, la empleada, ¿no? Porque me lo decían en una tal forma, señora, disculpe, ¿es usted la mamá? Y cuando la miran a la abuela, le dicen que usted es la mamá, no es mi hija. O sea, yo soy de tez clara, pero yo vengo de descendencia de una abuela morena. Y mi abuela, no. Ya, y a veces me da risa, inclusive mi niño practica marinera y hay una niñita ya que es un poquito oscurita y justo me encuentro con su mami y su papi y me dice, oye, ¿cómo vamos con Mateo? Bueno, mi hijo se llama Mateo, ¿no? ¿Y cómo vamos con Mateo? Sí, está practicando poco a poco y ya está mejorando. Sí, ¿sabes por qué? Porque los demás niñitos que le han tocado a mi hija son bien cholitos y trigueñitos. En cambio, con tu hijo sí pasa una final. Capital. Qué bestia. Entonces, imagínate, vamos a esta mamita que ve el tema de racismo, o sea, que su hija, digamos, va a pisar un podio de marinera porque mi hijo tiene tez clarita y es graciosito. Claro. Todos me dicen, oye, tu hijo qué bonito, ¿por qué no le dices un casting? Entonces yo le digo, mira, yo quisiera que mi hijo no esté como combate, esto es guerra. Porque les hago una pregunta a ustedes. De todos esos muchachos, ¿son profesionales? ¿Estudian en la universidad? Ninguno de ellos. Muy bien. Solamente esta chica creo que Rosángela, Mario Hart. Pero si tú haces una evaluación, esos chicos solamente tratan de juntar dinero para ellos mismos, ya, pero ellos no ven que qué voy a hacer más adelante. Ahorita soy joven, sí, excelente, pero qué voy a venir más adelante, porque desgraciadamente los medios de comunicación convocan a los prototipos de esos chicos. Yo no veo ningún como si una niña o un niño étnico.
Muy bien, Elizabeth, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estamos a esta hora de la tarde con una nueva comunicación telefónica. Estamos con Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En verdad, viendo el tema en el que estamos tratando, o sea, yo soy un poco oscura, mi hermano también, mi abuela es de la sierra, completamente orgullosa de mis raíces. Pero es que siempre es bueno el tema de no... Yo considero que si bien es cierto, es diferente que te digan, que te insulten de una manera y tú lo tomes como insulto. Pero cuando las cosas no se toman como insulto es distinto. Y no es que uno se acostumbre a eso, pero por ejemplo, a mí me dicen negra y yo sí me molesto. Soy orgullosa de lo que soy. Entonces no siempre debe ser un tema de racista, no tomarlo como algo... Si bien es cierto, si te lo dicen de manera insultando y te sientes mal, es distinto. Y de manera despectiva, pero no, si te lo dicen de cierta manera y a ti no te afecta, yo considero que no. Y sucede que en todo aspecto, con cualquier cosa nos estamos arañando, tratando de sentir mal, diciendo que todo está mal, y no es así. Capital. O sea, no todo nos puede afectar. Yo entiendo que hay muchas personas que no tienen tino, no saben hablar y son racistas. Muy bien, Mariana, muchísimas gracias por esta comunicación. Hay como que dos tendencias ahí, ¿no? El tema de la sensibilidad, de la cual hablábamos hace un rato, oye, son muy sensibles, hombre, por cualquier cosa tan que se quejan, y lo otro, ¿no? Este tema de que, ay, qué bonita tu hijita, ¿no? Claro. Pero tú no pareces su papá, tú no pareces su mamá. A ver, preguntémonos si eso no es violento, Claro. ¿no? Es sumamente violento que a una madre duden precisamente de su maternidad a partir del fenotipo y que coloquen a su hijo como un producto, ¿no? Adicionalmente a toda esta situación. Eso es racista y eso es violento. Y cuando Marlene, creo que era la segunda oyente, que Mariana, que hablaba, el tema no está en que a mí me afecte, en que yo me ponga a llorar necesariamente a partir de que alguien me diga negra. El tema es que no tienen derecho a olvidarse, a obviar mi nombre y precisamente en el marco del supuesto cariño, tener que decirme negra. Es decir, yo no ando por la calle diciéndole, hola blanquito, hola indígena, hola negrito. ¿Por qué? ¿Por qué la manifestación tan necesaria de cariño que nos tienen que dar a los afrodescendientes tiene que ser alusión a nuestro fenotipo y a nuestro color? Y ojo, cuando nosotros decimos basta, no estamos diciendo que decisiones particulares puedan establecer otro tipo de dinámica. Es decir, yo no me voy a oponer a que a ella le digan negra, negrita, negrota, como quiera, ahora, y que no le afecte, ¿no? Ahora, a mí me ha sacado de cuadro algo. Yo recuerdo que hace un tiempo a Advíncula, al defensor de la selección peruana, no recuerdo qué actor, creo que fue Miguel Moreno, creo, le hizo una imitación también bajo las mismas formas, ¿no? La prótesis en la boca, la nariz, etcétera. Y Advíncula compartió la imitación en sus redes y se rió. Y lo tomó, digamos, deportivamente, lo compartió y dijo que se había matado de risa. ¡Capital! ¿Tú crees que falta ahí también un tema de cómo es que cada uno lo asume o falta autoconcientizarse respecto a cómo es? Porque a mí me raya un poco esto, ¿no? Sí, Estás claro. tú por aquí defendiendo el tema y de pronto otra persona dice, no, pero a mí me da risa cómo me imitan, ¿no? Y habría que preguntarle a Farfán si le da risa cómo le imita a Jorge Benavides. Sí, yo creo que ese es el trabajo que nos falta y hay que ser autocríticos, que es un trabajo que debemos hacer hacia adentro también. Pero el hecho de que Advíncula, al propio Jefferson, no les afecte, no quiere decir que esto esté bien, no quiere decir que no se esté representando a un pueblo, porque no es Advíncula solamente el que se le representa con un estereotipo racista, es al pueblo afrodescendiente, es a un niño afrodescendiente, es un hombre afrodescendiente, y eso es lo que tenemos que entender. Y precisamente cuando yo decía que son importantes estos comunicados y estas alertas, también decía la necesidad de hacer otro tipo de trabajo, porque lo que tenemos que cambiar son patrones culturales, son la manera como nos relacionamos, cómo nos vemos, cómo entendemos y cómo nos respetamos, ¿no? El hecho de que cualquiera diga, a mí me da risa, también puede ser un mecanismo de defensa, porque tú crees que ha sido fácil a lo largo de toda nuestra vida soportar y tener que escuchar día a día este tipo, entre comillas, de bromas. No es fácil, y uno busca sus propias herramientas para avanzar, para que no te afecte, para sobrellevar la situación. Unos dicen, no me afecta, sigo adelante, no miro, me río, ¿no? Y también me río para que no me digan que estoy exagerando, pues porque también el ponerse en una posición crítica, el salir y decir no,
también te coloca en una exposición muy fuerte que puede significar muy violenta, muy agresiva, y ahora con las redes sociales aún más. Entonces, en el caso de Advíncula, me parece que ha habido un cambio en él, ¿no? Porque incluso en los últimos tiempos él ha sido uno de los voceros más fuertes en contra del racismo, criticando una performance que se hizo en la Policía Nacional hace algún tiempo. Claro. Ha estado también solidarizándose con un futbolista, Ortiz, del Sport Boys, que también tuvo un episodio racista. Entonces, digamos que por ahí el chip está cambiando un poco. Está cambiando, y tiene que ver también con los espacios en los cuales él se está desarrollando. En nuestro país, si tú solamente miras a tus costados, lo naturalizas y dices, no pasa nada. Pero si empiezas a ver los cambios, los avances que también se dan en otros países, podemos decir, es necesario hacer ese cambio, es necesario contribuir a que finalmente todos y todas nos respetemos. Ese es el gran objetivo. Aquí el tema no está en que la sola palabra ocasione el daño. Sí, las palabras importan, así como capital importa y tu opinión importa, las palabras importan. Importa lo que te dicen, importa también el cómo. Pero, por ejemplo, el término negro tiene ya una connotación negativa, porque es un término esclavista. Nosotros no somos negros. Si tú me ves, yo digo, ¿dónde es? Bueno, yo soy marrón oscura, ¿no? ¿Y cuál fue la razón del término negro? Fue precisamente un término esclavista que utilizaron quienes nos arrancaron de nuestras tierras de África para traernos de manera forzosa a esta parte del país, para diferenciarnos, para ubicarnos como salvajes, como no humanos, ¿no? El blackface, que nace precisamente a mediados del siglo XIX para representar a los afrodescendientes, fue eso, la caricaturización de nosotros, ¿no? Como tontos, como perezosos, y fueron precisamente las personas blancas que hicieron esta caracterización para burlarse de los afrodescendientes. Entonces, esto tiene historia, una historia de dolor, una historia de lucha, una historia de resistencia, que muchas personas nos estamos encargando de decirla. Y esta lucha no es de ahora, esta lucha viene de muchísimos años, y por eso me parece importante siempre reconocer que hay mucha gente que viene atrás hablando, alzando su voz. Y sí, pues hay organizaciones afrodescendientes que tanto se critican y dicen que vivimos de esto y que somos millonarios. Bueno, que me digan dónde son los millonarios que a partir de la lucha contra el racismo se han hecho, ¿no? Porque ¿ustedes creen que es fácil venir y hablar de racismo? A mí me gustaría hablar de otros temas, me gustaría poder tener otras oportunidades, pero esto también es una apuesta de vida para muchos. A mí me gustaría ¿no? hablar contigo sobre el tema de los Panamericanos, claro, de los Juegos Panamericanos. Yo soy periodista, claro. He estado trabajando en periodismo deportivo, soy especialista en derechos sexuales y reproductivos, pero tengo que hablar de esto porque es necesario que la gente pueda por lo menos cuestionarse, ¿no? Bien. Cuestionarse a partir de esto. Muy bien, Sofía, muchísimas gracias por conversar con nosotros, te agradezco por haber estado aquí y hablar sobre estos temas difíciles, pesados, complicados, pero que nada, tenemos que seguir chambeando para sensibilizarnos nosotros también y dejar de normalizar estas prácticas que tanto daño le pueden hacer a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos por haberme permitido compartir, y hago un llamado nuevamente al Congreso de la República para que vean el proyecto de ley contra el racismo, y a las personas que se cuestionen y a los artistas que exploren otras maneras de hacer reír, porque queremos verlos que nos hagan reír, pero de otra manera, no burlándose de nosotros. Muy bien, 5:45, vamos a la pausa, retornamos con más aquí en Radio Capital, la radio de Lima, donde tu opinión importa.